La gran deuda social de la Argentina. Recién cuando estábamos con el invitado que nos traía Paula Torres, hablaba sobre este tema también, las nuevas cifras de UNICEF que hablan de la cantidad de chicos pobres que tenemos en nuestro país, los adolescentes que están atravesando esta situación, aquellos chicos que están bajo la línea de pobreza, que no van al colegio, que no son alimentados como corresponde, que están en situaciones, por ejemplo, sin cloacas, sin agua potable. 1 de cada 2 adolescentes de entre 13 y 17 años es pobre, es lo que dicen las cifras de UNICEF. Ana de Mendoza es representante adjunta de UNICEF. Gracias por haber venido, Ana. Buenos días, gracias por invitarme. Bueno, esto tiene que ver con la gran deuda social, decía. ¿Es parte de la pobreza estructural? Cuando hablamos de pobreza estructural, ¿está bien dicho así, Ana? Mira, estos datos que analizamos en este informe son datos oficiales, los últimos disponibles del INDEC. Hace poco lanzamos un análisis de estos datos oficiales, donde se veía que la pobreza monetaria es del 50%, un 49%. Lo que llama la atención es que en el caso de los adolescentes es un poquito mayor, un 51%. ¿Es más en el caso de los adolescentes? Sí, es más en el caso de los adolescentes. Dijéramos que la pobreza está infantilizada, pero en el caso de los adolescentes están en peor situación, ¿no? ¿Y por qué? ¿A qué se Bueno, debe? son diversas causas, ¿no? No es fácil analizar por qué la pobreza monetaria, pero tiene que ver con, bueno, pues con la falta de acceso a lo mejor a asignación universal por hijo, que vemos que hay una caída muy fuerte, aunque es una política que está siendo efectiva. Todavía hay 1,5 millones de niños y adolescentes que están fuera y que podrían tener acceso. Y también vemos que hay un descenso en la cobertura a partir de los 13 años y sobre todo desde los 16, 17, que tiene que ver mucho con el abandono escolar, ¿no? Que es un gran tema de los adolescentes. Argentina tiene una ley muy buena, ¿no? Sí. Que es ley obligatoria de educación secundaria y sin embargo 1,5 millones de adolescentes están fuera de la escuela. Bueno, la asignación universal por hijo tiene supuestamente que recibir como contraprestación para ser entregada. Sí, aquí hay un debate que hay que revisar y hay que afinar, ¿no? Porque se está viendo que la condicionalidad es un incentivo positivo para los que están en la escuela. Para los que no están, no entran. Los que no están, hay que buscar la forma para que sea un incentivo suficiente para que regresen, ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno, hay que ver un poco las causas. Cuando uno mira las causas del abandono escolar, hay muchas: incorporación al mercado laboral, embarazo, cuidado de hijos o de hermanos menores. Y cuando encuestas a los adolescentes, un 30% te dice que la escuela no le gusta, no le parece necesaria, no le parece útil, ¿no? Lo cual también habla de que tenemos que tratar de buscar modelos que sean pues más significativos para los adolescentes, más contextualizados, ¿no? A ver, que sean más motivantes también. Decís cuidado de hijos. Cada 3 horas una nena de entre 10 y 14 años tiene un bebé en la Argentina. Sí. Cada 3 horas. Bueno, la verdad es que el dato es muy duro porque en Argentina el embarazo adolescente hasta los 18 años es de un 15% de los nacimientos es de menores adolescentes. Sí, en promedio. En promedio, pero en algunas provincias, Formosa, Chaco, Misiones, uno de cada 4 nacimientos es de madre adolescente. ¿Y esto sube el número del 15 al 25? Sí, en esas provincias, digo, exactamente, del 15 al 25. Y en algunos casos, no tengo el dato aquí, pero en algunos casos son madres adolescentes que ya son mamás de un primer bebé, ¿no? Entonces, bueno, esto hay que buscar realmente que el embarazo no intencional, que en la mayoría de los casos es no intencional, disminuya, ¿no? Para que la gente pueda decidir cuál es el mejor momento para tener hijos si los quiere tener, ¿no? El problema que decías antes de las 3.000 nacimientos en madres menores de 15 años, estamos hablando de niñas, de 11, 12, 13, 14 años, es muy grave porque está asociado a abuso sexual, ¿no? Y a violencia contra las mujeres o a relaciones de poder donde las niñas, en este caso adolescentes tempranas, pero que son niñas, no tienen capacidad para negociar relaciones seguras y entonces, bueno, pues tienes 3.000 nacimientos de embarazo infantil, embarazo de niñas que 3.000 nacimientos por año promedio. 3.000 nacimientos por año y es una cifra que se mantiene estable en los últimos años, ¿no? Entonces también es una cosa que llama la atención, es un tema complejo y hay que enfocarlo de forma intersectorial, no es una política solo sanitaria, es una política educativa, es una política... Hay cosas que se están haciendo y que hay que reforzar, ¿no? La educación sexual integral es una de ellas, el acceso a anticoncepción, hay que trabajar también para que los servicios de salud sean accesibles, respeten la confidencialidad, la autonomía. Las políticas deben ser integrales, sin lugar a dudas, porque digamos, no, el tema de la pobreza no comprende solo, o sea, digamos, un chico debajo de la línea de pobreza es un chico que no accede al sistema de salud, es un chico que no accede al sistema educativo. Es un chico que vive en condiciones, porque también en el trabajo de ustedes está
aislado, digamos, los chicos que no tienen acceso, por ejemplo, a red potable, a cloacas, que viven en condiciones, en malas condiciones, ¿no? Sí, dijéramos que la pobreza y las brechas de inequidad es el tema que atraviesa todo el estudio, ¿no? Cuando buscas cualquier indicador, no sé, por ejemplo, sobrepeso, obesidad, que es una epidemia también que hay en Argentina, sí, como en otros lugares de la región, ves que también tiene una correlación con los niveles socioeducativos de la población, ¿no? Un niño en una familia con nivel socioeducativo bajo tiene 31% más de posibilidades de tener sobrepeso que otra persona, claro, en otra situación social, ¿no? Claro. Con lo cual está atravesado, y por eso pensamos que las políticas que tienen que ver con reducir las brechas de inequidad son las que tienen que tener más peso ahora, ¿no? Un chico que no tiene una buena alimentación mal se va a poder educar, digamos, y que su cabeza funcione al momento de educarse, ¿no? Sí, es un tema complejo, como digo, porque nunca son soluciones muy simples, ¿no? Son soluciones que tienen que ver con la intersectorialidad y con una mirada de los adolescentes como sujetos de derecho, ¿no? Que es el principal mensaje que tiene este estudio. O sea, ¿por qué no hay políticas públicas enfocadas a los adolescentes como sujetos de derechos y seguimos pensando en los adolescentes como esa etapa problemática, difícil, que hay que atravesar y necesitan acompañamiento, ¿no? Un acompañamiento diferente, porque no son niños, sí, no son jóvenes y adultos, pero necesitan un acompañamiento donde se fomente su autonomía progresiva, pero donde haya políticas públicas que acompañen en ese crecimiento que están teniendo los chicos. Hiciste hincapié en, por ejemplo, que la asignación universal por hijo es... o la contraprestación del estudio para recibir la asignación universal es buena para quienes ya están dentro del sistema educativo, pero es malo pensar que van a ingresar por eso a cambio de esa asignación universal. Bueno, es un tema que hay que valorar, ¿no? Yo creo que la asignación, desde UNICEF pensamos que la asignación está siendo una política efectiva, pero hay que mejorarla, porque como decía antes, hay 1,5 millones de chicos que tendrían derecho a cobrar esa asignación y por diferentes motivos, falta de información, temas administrativos, no llegan. Y bueno, estamos trabajando para tratar de que llegue al máximo posible de personas, y también que hay que afinar un poco, ¿no? Porque otros estudios que estamos haciendo y que los presentaremos más adelante, vemos que la asignación universal por hijo es efectiva en algunas familias y en otras no tanto. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, las familias monoparentales, donde la jefatura es femenina, suelen tener más dificultades para salir de la pobreza que una familia que tiene doble ingreso. Entonces, esa asignación universal todavía no está focalizada en este tipo de familias. Claro, claro. Entonces, bueno, hay todavía margen para mejorar, pero es una buena política, está siendo efectiva para sacar a los chicos de la indigencia y quizá en menor medida la pobreza, ¿no? Las familias que están en situación de pobreza están en una situación siempre muy vulnerable, donde cualquier diferencia en los precios de la canasta básica pueden incidir en que suban o bajen de esa línea de pobreza. Pero como esquema de protección social es mejorable, pero está siendo efectivo. Entonces nos parece que es interesante ponerlo a si hablamos de la variación, vos decías, en los últimos años vienen dándose estos números. Si hablamos de la variación, ¿qué se percibe en la variación? ¿Hay una suba o una baja en algún índice en particular? Bueno, es difícil porque, como te decía, casi todos los índices que estamos mirando, los indicadores son de temas bastante complejos, ¿no? Entonces, hay indicadores que llaman la atención, por ejemplo, el que estábamos hablando antes de embarazo en adolescencia. Lamentablemente, el embarazo en la adolescencia se mantiene bastante estable en ese 15% desde hace décadas. Entonces, es llamativo como en otros indicadores Argentina ha logrado progresos muy remarcables, como por ejemplo el descenso de la mortalidad infantil, y sin embargo hay temas que siguen un poco enquistados porque no terminamos de ver o cuáles son las políticas efectivas o porque no se le ha puesto suficiente foco, ¿no? Falta política pública y si es el mismo número. Sí, falta, dijéramos, evaluar qué está funcionando mejor y que hay una mirada más intersectorial, ¿no? El embarazo no es un tema que se resuelve solo desde el ámbito de salud, ni solo desde la educación, ni solo desde la familia. Es un conjunto de acciones que tienen que estar para poder prevenir el embarazo no intencional, ¿no? Que es lo que más nos preocupa. Y en los demás índices, vos decías, hay otros, por ejemplo, lo que es la mortalidad infantil, sí ha habido ahí ha habido la mortalidad infantil, un descenso importante. Llama, por ejemplo, también la atención lo que hablamos antes de la escolaridad, ¿no? Argentina ha conseguido tener una educación primaria prácticamente universal. Estamos al 98-99% de matrícula en la educación primaria. Y sin embargo, en la secundaria cae.